Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis. Esta es una cápsula universitaria más a la cual, como siempre, les doy la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión y por petición de ustedes, pues bueno, iniciamos el año ya con esta cápsula, deseándoles lo mejor como siempre. Y en esta ocasión, pues bueno, me están preguntando cuál es mi visión, mi óptica, mi perspectiva, mi proyección, mi pronóstico, etcétera, lo que pudiera corresponder con respecto a este año. Y bueno, pues yo creo que es muy importante tener un panorama más o menos lo más objetivo que sea posible. Y claro, con todo gusto yo les ofrezco esta reflexión que espero que sea de utilidad de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a mi público en YouTube a través de youtube.com/cápsulas universitarias con Luis y a través de TikTok cápsulas universitarias. Ahí ahora sí que ustedes me pueden encontrar en cualquiera de los dos. Ya estoy por ahí en TikTok, por ahí pululando a través de @cápsulas con Luis. Ahora sí que en Twitter es en donde estoy pues tratando como de moverme un poco ahora que ha cambiado a x.com. Bueno, pues hay algunos detallitos que hay que ir malabareando si ustedes gustan, pero bueno, de eso vamos a seguir hablando en las siguientes cápsulas. Pero mientras los espero tanto en cápsulas universitarias en TikTok como en cápsulas universitarias con Luis en YouTube, y con todo gusto, más o menos de manera simultánea, voy subiendo los videos para la comodidad de ustedes. Sin mayor preámbulo, ahora sí que nada más les recuerdo, teclean www.luis.mx y ya llegan a la sede. No es una página web, es un redireccionador, como lo saben mis amables seguidores. No es una página web. Ahí luis.mx lo teclean y luis.mx los lleva al home, los lleva a la sede de las cápsulas universitarias, que actualmente es YouTube. Pero bueno, entonces, fíjense que una de las cosas que estaba yo revisando en esta situación que me estaban preguntando, sobre todo me insistieron ahora a partir de la dimisión de Justin Trudeau, qué es lo que ocurre, cuál es el panorama para México y todo esto. Bueno, pues yo con todo gusto se los comento. Vamos a seguir hablando de los demás países, vamos a seguir hablando de Latinoamérica, de Europa, de Asia, o sea, vamos a seguir hablando de esto, pero ahorita me voy a concentrar en el caso mexicano, que de alguna manera también influye al caso con los hermanos latinoamericanos. Pero bueno, vamos por partes, ya más adelante seguiremos platicando de esto. Miren, hay cierta preocupación por lo que va a ocurrir en este año. Y esto es mucho que en relación con pues con la persona, está relacionado con la persona de Donald Trump. Vamos a decir que cuando entra Donald Trump al poder, bueno, ahora que ya le confirmaron que ella es nuevamente presidente de los Estados Unidos, ha habido por ahí algunas inquietudes, ¿no? Ya les platicaba a ustedes lo que ocurría con TikTok por ahí, pero bueno, quizá TikTok para el ciudadano de a pie pues no sea tan relevante, ¿no? Para ustedes, para yo no sea tan relevante como la vida diaria, pero lo quiero citar como una manera de ejemplo de lo que está ocurriendo. Aquí TikTok a mí me parece que efectivamente está teniendo una falta de negociación adecuada que le permita llegar bien plantado frente a estas situaciones que está presentando Donald Trump, estas amenazas, si ustedes quieren llamarle de esa manera, o estas directrices o estas nuevas reglas. Miren, aquí la cuestión es que si lo vemos desde el punto de vista de Donald Trump o desde esta situación con él, mucho tiene que ver esta nueva forma de presentarse con nosotros, porque en el periodo anterior en el que él fue presidente hubo detalles en los que tuvo mucha flexibilidad, por así decirlo. A lo mejor a uno como latino o como no estadounidense, pues resulta que es contrario, como no va acorde a las necesidades que tenemos, pues lo vemos mal. Pero hay que recordar que para poder hacer un análisis objetivo necesitamos colocarnos en los pies o en los zapatos de la otra persona para poder comprender su circunstancia, su yo y su circunstancia, de ese yo y su circunstancia que ya hemos platicado en este canal en cápsulas anteriores. Entonces el señor tiene que amarrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque pierde la elección precisamente y por un margen muy pequeño, vamos a decirlo de esa manera,
porque no logra tener una mano más dura para muchas decisiones que se toman. Hay grupos de poder, grupos de interés que necesitan un presidente que sea lo realmente fuerte que se necesita para poder atender sobre todo esta competencia internacional que se ha sucedido ya desde hace algunos años, sobre todo con los chinos que ya están colocándose por arriba, ¿no?, del gran hegemón. El gran hegemón son los Estados Unidos de América, pero en el mundo académico le llamamos el gran hegemón, como lo saben mis amables seguidores. Entonces hay una competencia y los chinos ya se están colocando en primer lugar, el gran hegemón se está quedando en segundo lugar, se está quedando relegado, y entonces hay una fuerte competencia para poder ganar mercado, para no quedarse a un lado. Entonces necesita un presidente muy fuerte, muy sólido, un presidente que imponga condiciones. Los grupos de poder no les interesa el bienestar del planeta, los grupos del poder quieren sus propios intereses, entonces hay que colocar a una figura que sea fuerte. Entonces ya le mandaron el mensaje al señor Donald Trump, y es por eso que estamos encontrando muchas situaciones que igual a lo mejor no nos gustan, pero esa es la realidad, y mientras no encontremos otras soluciones, ahorita tenemos que encontrar lo que se pueda, y es en este momento lograr una negociación con el señor Trump, ¿no? Entonces, por eso encontramos esta ferocidad, ¿no? Podemos encontrar esta situación tan complicada. Entonces, he encontrado desafortunadamente en estas búsquedas de información, he encontrado mucho pseudoanalista, desafortunadamente. Hay mucho pseudoanalista que, pues ahora sí que disculpen la crítica, pero he visto que la verdad no están presentándose como debe de ser, no están haciendo un análisis realmente que sea útil. He encontrado mucho analista que son muy precavidos, y son muy precavidos no por prudencia, sino por una situación de intereses personales. Fíjense que muchos de estos analistas, pseudoanalistas que luego aparecen en la televisión, en la radio, etcétera, es gente que ya tiene a lo mejor alguna trayectoria y ha trabajado para calificadoras, o ha trabajado para bancos, ha trabajado para instituciones financieras, etcétera. Y lo único que han hecho es que se han cuidado a sí mismos. Estas opiniones que luego dan de que es que hay que tener cuidado y ahorita es muy precipitado y vamos a ver cómo nos va, y empiezan a darle vueltas con sus pseudoanálisis que no aportan absolutamente nada, y lo único que están reflejando es que están cuidando su propio trabajo. ¿Por qué? Porque luego cuando buscan sus trabajos, sus empleos, sus ingresos económicos a través de las calificadoras, a través de bancos, a través de instituciones financieras, etcétera, etcétera, pues no les van a dar trabajo. ¿Por qué? Porque si es Juanito Pérez el que se equivocó en un pronóstico que hizo, en un diagnóstico que hizo, pues bueno, pues ese no se le contrata. Entonces, muchos de estos analistas, perdónenme que se los diga, nada más están cuidando su propia persona, y entonces en lugar de proyectar una imagen que realmente sea útil para la gente, están cuidándose a sí mismos. ¿Para qué? Para no perder el trabajo, para no perder el empleo. Entonces, ese es el problema que estamos encontrando, ¿no? Encontramos muchos analistas que incluso se autocensuran por el temor de que no vayan a encontrar trabajo, un empleo. Uno trata de comprenderlo porque son seres humanos. La cuestión es que el otro lado que no se termina de comprender es que quieran engañar o quieran mantener un perfil bajo, ¿no? Porque eso en lugar de generar el optimismo, de retroalimentar optimismo, lo que hacen es simplemente poner más nerviosismo, y eso no nos sirve. Y incluso estoy hablando de analistas de todas las universidades, y aquí nadie se va a dar baños de pureza. Entonces, esa es mi insistencia que tengo yo con ustedes. Tengan mucho cuidado con quién se informan y dónde se informan. Es fundamental eso para poder tener una opinión lo más objetiva que sea posible. Si me preguntan a mí, pues como lo han hecho, cuál es mi óptica, cuál es mi perspectiva, yo afortunadamente no ando pidiendo trabajo en aquellas instituciones financieras, económicas, etcétera. Entonces puedo decir que en mi concepto yo soy de la idea de que sí hay un panorama más optimista de lo que han dicho muchos, que porque si la crisis, que porque si no sé qué tantas cosas, lo que estamos haciendo es retroalimentar, y esa retroalimentación de la idea de la crisis lo único que está haciendo incluso es favorecer a los grandes capitales. Eso es lo que hay que tener en consideración. ¿De qué manera? Bueno,
que cada año tenemos el mismo problema, pero el problema no está exactamente en los costos, está en el vendedor que le da a los ciudadanos de ustedes a pie, como ustedes y como yo, y les da los precios. Entonces algo les cuesta, un producto les cuesta 50 pesos la producción, y además tienen que bajar el precio lo más que puedan. ¿Para qué? Para que los grandes vendedores les puedan vender el producto, les compren ustedes su mercancía y luego lo vendan. Aquí está, por ejemplo, y es un caso que vamos a hablar más adelante sobre Walmart. En México lo que han hecho es que hacer una investigación, y Walmart en este momento acaba de ser declarado culpable de generar prácticas desleales de comercio, porque anda condicionando las compras de la mercancía a sus proveedores, y además les pide a sus proveedores información de su competencia para efectos de poder manipular los precios. Entonces, yo estoy seguro que no solamente es Walmart, hay otras tiendas que hacen más o menos lo mismo, pero Walmart ahorita, y es oficial, lo pueden googlear, yo no estoy inventando nada, es información pública, son noticias, nada más que no se les da la difusión porque ya saben que son grupos de poder que están por ahí cuidando sus intereses, pero tecléenlo, ahí están los buscadores, yo no invento nada. Hay una sanción en contra de Walmart por prácticas desleales, y no nada más es en México, es en varios países, entonces revísenlo. Obviamente Walmart ya está diciendo que no es verdad, que es mentira, que está desmintiendo, que va a apelar. Bueno, eso ya lo platicaremos más adelante. La cuestión es que eso sirva como ejemplo para que muchos de los vendedores que están por ahí tengan, ojalá, ese momento de reflexión también, así como lo tenemos ustedes y yo, que lo único que están haciendo es que mediante la voracidad están generando inflación. Cuando he platicado sobre la voracidad de las empresas, de los grandes corporativos, no del empresario pequeño, no del emprendedor, estoy hablando siempre de los grandes empresarios, que quede siempre claro eso. Entonces, estos grandes empresarios lo que hacen es que obligan al proveedor a darles el precio más bajo, y el vendedor minorista, mayorista, da el precio más alto que puede. Este producto ejemplo que les daba de 50 pesos, luego resulta que en las grandes tiendas se venden 150 pesos. Así de simple, se vende prácticamente al doble, al triple de lo que cuesta el producto. Muchos me dicen que es un tema de costos. No, bueno, los costos, si hay empresas que ahorran en costos, son precisamente las grandes empresas. Entonces dicen, bueno, es que es la oferta y la demanda. Bueno, caemos en la falacia de la oferta y la demanda. Lo que estamos provocando es inflación, porque esa oferta y demanda es muy convenenciera, ¿verdad? Es una oferta y demanda que le conviene al gran vendedor, pero no al pequeño comprador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada año, con el pretexto de que es que hay inflación y es que cada año empeoran las cosas, entonces suben los precios. Y si eso también sirve para presionar al gobierno y que el gobierno les dé concesiones, les dé dádivas de créditos a fondo perdido, perdón, impuestos, ¿verdad? Como ocurre con muchos empresarios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suben los precios artificialmente y luego le dicen al gobierno, ¿sabes qué? Pues necesitamos llegar a un acuerdo si quieres que bajen los precios, y es en donde los grandes empresarios logran sus cometidos, y entonces ya bajan los precios. Claro, el mérito se lo dejan al gobierno para que el gobierno se suba el cuello y presuma que ha controlado la inflación, y mientras los grandes empresarios ya lograron ventajas, beneficios, provechos. Ese es el truco, ese es el manejo, el jugueteo de los grandes grupos de poder. Entonces, una de las cosas que deberíamos de tener en cuenta es resistir lo más que pudiéramos, no consumir con precios abusivos, siempre tratar de que no se eleven los precios. ¿Por qué? Porque las grandes empresas suben los precios y todo mundo quiere también vender a grandes precios, y entonces se hace un círculo vicioso, ¿no? Se hace un bucle que nos afecta a nosotros mismos, porque somos nosotros mismos los que nos perjudicamos. Nosotros no pertenecemos a los grandes grupos de poder, no pertenecemos a los grandes grupos de empresarios, ¿no? Me estaba yo fijando, por ejemplo, ahora sí que muestra un botón, estas cafeterías, ¿no? Que luego les da coraje que haya gente que compre su café en Starbucks, por ejemplo. Entonces Starbucks te vende un café en 80, 90 pesos, y entonces dices, bueno, es que no es posible que una cadena extranjera venda 80, 90 pesos un café, y yo, ¿por qué voy a vender un café barato, no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que en lugar de ofrecer precio y calidad, estoy tratando de vender todo caro, porque como en Starbucks
Starbucks venden 80, 90 pesos un café, entonces yo también, ¿no? Entonces yo también me empiezo a vender mis cafés, a lo mejor 60, 70 pesos, ¿verdad? No 80, 90 por allá, pero sí 60, 70, porque yo mismo me hago la torpe idea de que si ellos pueden, ¿por qué yo no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pues estoy también retroalimentando la inflación, estoy retroalimentando la crisis. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que muchos negocios están cerrando, están quebrando. ¿Por qué? Porque existe esta problemática, ¿no? Que nosotros mismos estamos provocando. Entonces, no nada más estamos alimentando a los grandes empresarios, sino también estamos generando utopías, estamos generando situaciones que no deben ser falacias, pues. Estamos generando falacias en donde estamos provocando el propio cierre de nuestros propios negocios. Entonces hay que tener esa inteligencia en los negocios. De eso vamos a hablar también en cápsulas más adelante, pero bueno, más o menos se los voy adelantando, ¿no? Entonces sirva pues de ejemplo. Entonces mi panorama, lo que yo veo, la visión que yo tengo es optimista. A pesar de estas trabas que pueda tener el señor Donald Trump, lo que yo les puedo decir es que una vez más, se los insisto, el señor Donald Trump es un businessman. O sea, sí ha sido conductor de televisión, ha sido entretenedor, ha sido presidente, etcétera, etcétera. Pero el señor en esencia es un businessman que está acostumbrado precisamente a negociar. Ya les dije, para poder salir de esta situación se necesita un equipo de trabajo que tenga la capacidad suficiente para dialogar con el equipo de Donald Trump. Se los he dicho en cápsulas anteriores y se los vuelvo a decir ahora. Esta necesidad de que tuviéramos un equipo como en el caso que fue de Marcelo Ebrard, con el que les mencionaba yo, puede ser que les caiga mal, que no lo quieran, que si es 4T, que si es Morena. Ahorita esas politiquerías no nos deberían de importar. Lo que nos debería de importar es que tengamos un equipo de trabajo que tenga la capacidad de negociar con el equipo de Trump. Una vez que se logra esa negociación adecuada, se acabó el problema. Y eso es lo que quiere el señor Donald Trump, al presionar con el tema de los aranceles, al presionar con el tema de migración, al presionar con muchas cosas. Lo único que está haciendo es desbalancear. Ese desbalance, esas declaraciones que él está haciendo es para favorecer a los grandes capitales. Los grandes capitales aprovechan los momentos de crisis. Se los he platicado en estas cápsulas que he hecho a lo largo de los años. Los momentos de oportunidad son los momentos de crisis. Hay que aprovechar esos momentos de crisis para obtener ganancias. Entonces generas un momento de crisis, de incertidumbre, y entonces los grandes capitales, grandes empresarios aprovechan, suben precios, obtienen mayores ganancias y obviamente el público en general es el perjudicado. Entonces ese es el truco. A nadie, y se los puedo decir, a nadie le conviene que caigamos en una crisis profunda, a nadie, ni a los grandes empresarios. Por eso es que tiene que haber un momento en el que decaiga este tema de la crisis, de la inflación, etcétera, etcétera, y se retome nuevamente el camino. ¿Por qué? Porque se vale apretar, no ahorcar. Eso recuérdenlo siempre. Entonces, todo esto que se está haciendo, toda esta situación, este panorama económico que nos están planteando, es nada más para efectos de lograr ganancias para los grandes capitales y luego ya se va a estabilizar. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar llegando al punto de ahorcar al consumidor. Entonces, lo vas manejando para que se vaya sobrellevando. Ese es el truco. El señor Donald Trump, por supuesto que sabe que hay que moderar el discurso. El ciudadano estadounidense es migrante, y quienes están trabajando para esos ciudadanos, además de todo, pues son migrantes indocumentados, ¿no? Entonces, a los que se les paga poco y no se les respetan derechos humanos. Entonces, no puedes deshacerte de la migración así como así. O sea, tienes que generar varias campañas, va a haber mucha gente perjudicada, pero eso no significa que desaparezca el tema migratorio. Lo mismo pasa con el tema que están mencionando de las drogas y todo eso. Bueno, el gran consumidor es Estados Unidos y hay muchísima corrupción que genera muchísimo dinero también. Entonces no es que llegues y combatas las drogas. Eso lo han venido combatiendo de toda la vida y seguimos teniendo problemas, y les puedo decir que los vamos a seguir teniendo. Entonces, no nos hagamos pato. Y en cuanto al tema de los aranceles, también tienes que controlarlo. ¿Cuál es el problema? Que tienes que controlar a los chinos. A los chinos hay que ponerle las trabas para que no compitan, y mientras haya un acuerdo en el que no se le permita a los chinos crecer demasiado, es cuando vamos a tener aquí estabilidad. Eso es lo que están buscando. Por eso es necesario tener un equipo lo suficientemente capaz. Yo espero que el equipo de Marcelo Ebrard pueda tener esa capacidad, como yo siempre
considero que la tiene, para poder precisamente negociar y poder acabar lo más rápido que se pueda con los momentos de crisis y esto se pueda enderezar más rápido. Por ahí estaba escuchando que si el crecimiento iba a ser del 1% y que no sé qué, yo creo que va a ser más elevado, nada más que ahorita los pseudoanalistas conservadores no quieren perder su trabajo, no quieren perder su empleo y entonces hay que ser moderado para que después venga el momento de sorpresa más adelante y digan, oh, creció más y el gobierno es bueno, etcétera. Pero en realidad todo es plan con maña, entonces no nos creamos las cosas. Quienes están controlando todo esto son los grupos de poder, los grandes grupos económicos, ¿no? Dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa con Canadá ahora que Justin Trudeau renunció? Bueno, el problema con Trudeau es que son algunas varias aristas, pero solamente voy a contemplar lo más importante, lo esencial. Los puntos más importantes o neurálgicos es, número uno, es un hombre que manejó una misma política durante 9 años. Eso es lo que les puedo decir. 9 años en donde un hombre que maldijeron que era de izquierda. No, 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 señores, no se equivoquen. He visto en redes sociales, por favor, tengan mucho cuidado donde leen la información y con quién discuten. Hay mucho fulano que dicen, miren, miren el fracaso de la izquierda. No, 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 no. Ser liberal no es ser de izquierda. No, Justin Trudeau siempre ha sido un hombre de centro y de acuerdo con las políticas que él manejó, yo podría decir que se convirtió en un hombre de centro derecha. Así de simple. Es un hombre que gobernó como centro derecha. ¿Por qué? Porque hubo una política conservadora que no cambió mucho en 9 años. Sí estuvieron haciéndose algunas reformas con el tema, por ejemplo, de la marihuana o de la eutanasia o de algunos otros temas. Bueno, sí, pero eso no, dentro del panorama geopolítico, no es de la utilidad suficiente. Esas políticas conservadoras que sí favorecieron a muchos empresarios, a mineros, por ejemplo, en México, ¿no? Esta política de Justin Trudeau comenzó a añejarse. Es una política que se volvió conservadora. Una de las cosas que yo busco también que tengan ustedes en perspectiva es que Trudeau, bueno, es un hombre muy culto, pero no tiene una preparación que tenga un perfil más adecuado a un gobierno que requiere otro tipo de mentalidad. Sí me comentaban, tiene dos carreras, una en literatura y otra en educación, las cuales son muy buenas, ¿no? Y lo hacen un hombre muy culto, pero no tienen la formación política, no tienen la formación adecuada social, digamos, no es relacionista internacional, no es politólogo, no tiene una formación como tal. Es un hombre que, pues sí, dio clases, fue profesor, pero dentro de su área. Entonces es un hombre que tiene muchos, vamos a decir, muchos elementos que son importantes para el ciudadano común y a lo mejor por eso logró hacer ese clic o esa conexión con la gente, pero en realidad no tiene la preparación adecuada, necesita evolucionar y a mí me parece que Justin Trudeau nunca evolucionó y por eso se quedó estancado y entonces empieza a envejecer, empieza a caducar esa forma de gobierno y por lo tanto ya no es la persona más adecuada como para tomar las riendas. Se lo dijo pues su viceministra, este, se lo dijo, bueno, ya no tenemos la misma visión de las cosas. ¿Por qué? Porque una persona que tiene que estarse actualizando en materia de economía y finanzas, pues obviamente tiene toda la visión global de lo que se está requiriendo. Y si Trudeau no quiere modificar, no quiere adaptarse, no quiere adecuarse, pues obviamente va a llegar un momento en el que va a reventar, va a explotar y entonces no va a poder seguir adelante y eso es lo que ocurrió. Precisamente su modelo ya no es el adecuado y entonces tiene que renunciar, ¿no? Entonces es muy importante elegir ahora una persona que tenga ese perfil necesario, que pueda sentarse a platicar con Donald Trump, porque Trump lo que tiene es que viene en serio, quiere demostrar que viene en serio. No que crean que las cosas van a ser fáciles y que va a ser una simple negociación más. El señor Trump quiere llegar con todo, con fuerza, para demostrar que en esta ocasión viene a hacer las cosas muy en serio, muy, muy en serio. Por lo tanto, todos tienen que adaptarse a eso. Entonces, a eso me refiero yo, que hay que llegar con esta situación muy presente.
con un equipo de trabajo que pueda sentarse a negociar lo más pronto que se pueda con el equipo de Trump, de la manera más adecuada posible, y yo les aseguro que no va a haber problema. Vamos a volver a agarrar el ritmo, a lo mejor no como uno desearía, pero vamos a agarrar el ritmo nuevamente, y me parece que no va a haber ningún problema. Y no es que haya caído a la izquierda, es que un hombre que estuvo gobernando de centro izquierda, como fue que se presentó a moverse hacia el centro y luego terminar como un hombre de centro derecha, fue precisamente lo que hizo que el modelo canadiense decayera. Entonces, no nos equivoquemos, no cayó a la centroizquierda, no cayó a la izquierda, pues, o sea, es un modelo de gobierno que ya no funcionó, y eso es todo. Entonces, pues bueno, me parece que el panorama es optimista, no esperemos resultados rápidamente, pero sí podemos tener un panorama menos malo de lo que nos han dicho estos pseudoanalistas, ¿no? O estos analistas conservadores que prefieren reservarse, y que hay que ver cómo reaccionan los mercados, y hay que ver cómo reacciona esto, y hay que ver cómo reacciona el otro. A ver, señores, entonces ustedes para qué sirven, ¿no? Se supone que son analistas, que eso se dedican, que tienen una visión de futuro amplia. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces creo que esos elementos hay que estarlos teniendo muy presentes, y tener mucho cuidado nosotros, porque ellos están cuidando su trabajo, su empleo. Nosotros tenemos que informarnos bien, tenemos que saber elegir bien al analista y en dónde nos estamos informando, para efectos pues de tener un mejor panorama. Si quieren que ampliemos algún tema en específico, con todo gusto lo ampliamos. Yo luego que les puedo decir es, atendiendo esta solicitud que me han hecho, es que me parece que hay un buen panorama para este año, nada más que sí hay que tener la paciencia necesaria, y hay que presionar para efectos de que ya se esté negociando de la mejor manera posible cómo va a estar este año. Y yo creo que hay elementos que a lo mejor nos pueden hacer un poquito de ruido, pero mientras estemos informados y exijamos a las autoridades que estén atentas y que estén atendiendo las necesidades de la población como debe de ser, no debería de haber mayor problema. Estaban hablando sobre la reforma judicial. Bueno, la reforma judicial y todos estos detalles, yo lo que les puedo decir es que desafortunadamente pues estamos siguiendo el guión que nos están mandando, las directrices que nos están enviando desde el Gran Hegemón. El Gran Hegemón es el que está moviendo todo esto para efectos de tener todo el terreno abierto para poder saquear, como tiene la costumbre, a toda Latinoamérica, y obtener todos los recursos, de preferencia gratis, para poder competir en el mercado mundial. La voracidad que tienen es muy fuerte. Entonces de nosotros depende que podamos entonces poner un freno a todo eso, y podamos exigir que haya un respeto, porque nosotros también tenemos necesidades. Ese modelo ha demostrado que no ha funcionado. Ahí están los temas, por ejemplo, cuando hemos hablado de la agenda de los compañeros, los LGBTIX, y la de la población, y todos estos, los feminismos y todo esto. Bueno, toda esta situación lo único que ha generado es problemas. Ahí están los problemas de población, si lo quieren ir revisando más adelante lo vamos a platicar aquí. Los temas de población que está teniendo en Japón y en China, por ejemplo, en donde la población está envejeciendo, no se está rejuveneciendo. Incluso hay países que ya están viendo de qué manera dar estímulos. Canadá, ahorita que estamos hablando de Canadá, y en varios países estamos ya teniendo que abandonar la famosa tasa cero que te tenía, por ejemplo, en China en los años 70, 60, 70, 80, y que lo único que provocó fue que hubiera envejecimiento de la población, y hay lugares en donde pues ya no hay población. ¿Por qué? Porque ya se ha decidido no tener hijos. Ahí tenemos el caso de Corea del Sur, por ejemplo, etcétera. Hay varios lugares en donde la población, al envejecer, está provocando pues esa preocupación en las autoridades, porque no solamente es el problema de atender a la tercera edad, sino que va a ocurrir si estamos acabando con nosotros mismos, con nuestra propia especie, ¿no? Estamos mal manejando el sistema político-económico, y eso nos está provocando problemas. Por eso es que se tiene que replantear. Por eso es que les digo que el señor Trump no está nada más llegando aquí para imponerse y ya, sino es nada más el apretar un poco, y ya después va a tener que soltar la mano. ¿Por qué? Porque estamos teniendo problemas a nivel global. El señor simplemente está cumpliendo con un papel.
eso se los puedo firmar prácticamente. El Señor cumple con un papel. Quienes realmente tenemos que estar preocupados por lo demás somos nosotros. Entonces, pues sirva ese momento de reflexión, la invitación para que se suscriban, porque vamos a seguir hablando de estos temas y del análisis que se va a estar haciendo en torno a este año con el tema de esta Agenda 2030 que ahora ya es hasta 2050. Aquí vamos a hablar de ello. Por lo pronto, les agradezco muchísimo por su valiosísimo tiempo y como siempre, estamos en contacto.